sesión. Antes que nada, dos cosas organizativas. Uno, es que el próximo martes, para quien quiera los créditos, tiene que entregar una pequeña memoria, una valoración personal de una de las sesiones y que la entregue el martes que viene y luego se le darán los créditos. Y por otra parte, que el martes, como se acaba el curso, pues vamos a hacer un pequeño encuentro para tomarnos algo tras la última sesión, ¿vale? Al acabar. Entonces, que quien quiera que se quede, bueno, pues cuando acabemos nos quedaremos aquí y nos iremos a donde sea. Y luego, nada, empezamos la novena sesión. Hoy tenemos una sesión sobre economía feminista. Tenemos aquí a Maya Pérez Orozco. Maya es feminista y es economista. Estudió economía y hizo el doctorado internacional y desarrollo aquí en esta facultad y tiene una tesis sobre economía feminista. También es militante y activista de los movimientos sociales y en especial del movimiento feminista. Actualmente es investigadora y hace poco ha sacado un libro sobre que se llama Su versión feminista de la economía. No sé. Y nada, muchas gracias por estar aquí. Vamos a hablar unos 60-70 minutos y luego tenemos una parte de debate, ¿no? Bueno, pues nada, muchas gracias por la posibilidad de estar aquí. Además, eso, al ser la facultad donde hice el doctorado, como que hace ilusión el volver, además a contextos más que se salen como del marco de la estructura docente planificada, ¿no? Entonces, que alegría de poder compartir esta tarde. ¿Se ve bien? Se ve bien la pantalla, ¿no? Más o menos. Ahí. Como por tener un poco el esquema. No sé cuántas y cuántos de las personas que estáis aquí habéis oído hablar de economía feminista. Nunca. Sí. O sea, vamos, que por saber, pues, más o menos por orientarme, ¿y cuántas personas no habéis oído nada de economía feminista? ¿Todo el mundo habéis oído algo? Vale, guay. Bueno, espero que no resulte muy básico todo lo que voy a contar. Si resulta muy básico, pues luego en la parte de preguntas ya vamos apañando y profundizando, ¿vale? Lleváis ya 9 sesiones de otras perspectivas económicas alternativas a la oficialista. Probablemente por otras vías os han llegado, ¿no? También otras escuelas de pensamiento económico. Yo he de reconocer que estudié en la Carlos III y a mí me enseñaron que economía había una grande y libre, digamos, y no oí hablar de Marx hasta cuarto en una de libre elección. O sea que fue una cosa absolutamente monolítica. Entonces, cuando de repente descubrí en un trabajo de una asignatura de libre elección que además de Marx existía la economía ecológica y la economía feminista, me volví loca completamente. Entonces, bueno, luego me quedé aquí más enganchada, pero siempre como mucho diálogo con otras perspectivas económicas críticas, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo manejo con el ratón así de espaldas? Lo que yo quería contaros hoy, en primer lugar, es como una primera aproximación a la economía feminista, algunos elementos básicos, ¿no? De cuáles son sus elementos aglutinadores, los rasgos que la caracterizan y la diversidad de enfoques también, porque me parece fundamental insistiros en que no hay una única. La economía feminista no es una grande y libre, sino que hay muchas formas de pensar la economía desde los feminismos y que yo luego me voy a ir centrando en una determinada forma de pensar la economía desde los feminismos, pero hay otras formas posibles, ¿vale? Entonces, podría haber aquí otra persona en lugar de mí contando otras cosas distintas. En segundo lugar, bueno, y os comentaré un poco lo que yo creo que ha sido como el desplazamiento de la economía feminista de lo que podríamos llamar el descubrimiento del otro oculto, es decir, cuando decimos aquello de que economía no es solo movimientos, flujos monetarios, que trabajo no es solo aquello por lo que te pagan, sino que hay mucha economía fuera de los mercados y que hay muchos trabajos no remunerados. Entonces descubrimos ese otro oculto, que además está en profundísima interconexión con las desigualdades entre mujeres y hombres, división sexual del trabajo. Empezamos por ahí, pero poco a poco vamos desplazándonos y nos centramos en la idea, decimos, de sostenibilidad de la vida. Es decir, una mirada transversal al sistema económico. No se trata de pensar mercados y el otro, sino de pensar el conjunto del sistema desde un sitio distinto. ¿Desde cuál? Decimos, desde la vida misma. Entonces, esa es la apuesta central y por eso os digo que esta es la apuesta central de una determinada perspectiva feminista sobre la economía, en la cual yo luego voy a centrar todo el resto de puntos, pero que otra persona podría entrarle por otros ángulos. En segundo lugar,
dos críticas básicas a los enfoques androcéntricos desde esta idea de sostenibilidad de la vida, tanto al cómo se sostiene, cuáles son las esferas que entran en juego y cómo se interrelacionan, como al qué vida están sosteniendo, y aquí enlazaré brevemente con el tema del Homo economicus, si la vida que está en el centro de la economía es el Homo economicus o cuál es la vida que está ahí, ¿no? En tercer lugar, principales hallazgos cuando miramos desde la sostenibilidad de la vida, y aquí es donde voy a centrarme, me voy a detener más, para comentaros un poco como cuál es el esquema analítico y de comprensión no de la economía en general, sino un determinado modelo económico, que es el modelo económico capitalista heteropatriarcal, que lo tomamos muchas veces como el único existente, pero es uno de los posibles, es decir, hay otras economías posibles. Pero vamos a hacer una crítica a la economía que tenemos hoy desde esa idea. Y luego, nada, algunas pequeñas reflexiones finales sobre las implicaciones analíticas y los caminos de desarrollo futuros para la economía feminista. Yo me embalo y me enrollo mucho. Si en cualquier momento alguien quiere interrumpir para preguntar algo que no se haya entendido o para cuestionar algo que os mueva mucho, me interrumpís cuando queráis, ¿vale? Que tampoco estamos tanta gente como para tener que hacer una cosa muy estricta. Entonces, en primer lugar, ¿qué es economía feminista? Se utiliza, bueno, el término economía feminista está cogiendo peso para denominar fundamentalmente una escuela de pensamiento económico crítica y que es distinta a otras escuelas de pensamiento económicas. Es decir, no es una derivación del marxismo, aunque haya mucho vínculo de gran parte de la economía feminista con el marxismo, no es una derivación de la economía neoclásica, aunque haya algunas que se llaman economistas feministas neoclásicas, es una escuela de pensamiento económico en sí misma. Eso, el nombrecito economía feminista vino fundamentalmente por ahí, para denominar una escuela de pensamiento económico distinta a otras, con su propio aparataje analítico, con su propia metodología, con sus propias implicaciones analíticas y también políticas. Pero en un sentido más amplio, que yo creo que es el más interesante, podríamos más bien hablar de miradas feministas hacia el sistema socioeconómico. Y economía feminista sería la asunción de un compromiso político explícito con intentar entender las desigualdades entre mujeres y hombres que tienen que ver con el sistema socioeconómico y por intentar superarlas. Entonces es la asunción, insisto, de un compromiso político expreso por mirar el mundo desde otro sitio para construir un mundo diferente, digamos. En ese sentido, también diría que la economía feminista es más bien un discurso, una escuela de pensamiento económico, como estaba diciendo, más que una práctica. Dicho de otra manera, que no es que haya sistemas económicos que son feministas y entonces estamos nombrando esos sistemas económicos feministas, sino que estamos mirando desde el feminismo un sistema económico que no es en absoluto feminista. Un poco la distinción como la economía social y solidaria, que sí que nombra una manera distinta de hacer economía social y de hacer economía y luego busca conceptos para entenderlo, pero está hablando de una forma diferente de organizar el sistema. Y en cambio la economía ecológica, que mira desde un sitio distinto un sistema económico que de ecológico no tiene nada. Entonces, en ese sentido, la economía ecológica también es más un discurso que no una práctica, mientras la economía social y solidaria es más una práctica que no una teoría, aunque teoría y práctica se retroalimentan, ¿no? Y de hecho, yo aquí diría que hay una cierta diferencia. En Europa, en Norteamérica, la economía feminista es más una teoría, un discurso, pero en América Latina, en muchos sitios se está pensando en la economía feminista más como una práctica diferente. Todos nos preguntamos, ¿cómo podemos organizar, gestionar los recursos y los trabajos y la satisfacción de necesidades para poder decir que lo que hacemos es feminista? Y esto, que yo creo que en América Latina empezó antes, está viniendo aquí cada vez con más fuerza. Entonces, cada vez con más fuerza nos preguntamos cómo podemos poner en marcha experiencias económicas que sean feministas. Pero de momento, más bien, yo creo, y luego si no lo discutimos, no sé qué opinará Isa u otras compañeras, es más una teoría que una práctica. La pregunta aquí es ¿de dónde emana esa teoría? La teoría de la economía feminista viene de la universidad, de las instituciones legítimamente reconocidas como depositarias del saber, o emana de un campo de creación de pensamiento mucho más amplio que estalla el corsé de lo académico. Y yo diría que viene de un marco mucho más amplio, que de hecho el pensamiento feminista más potente no es el que está encerrado en las aulas, sino el que surge como mínimo en contacto entre la academia y el movimiento feminista de fuera, ¿no? Entonces este es otro de los grandes debates
que están en la economía feminista, pero que yo creo que están en cualquier escuela de pensamiento económico crítico, donde se construye pensamiento económico crítico, en la universidad o fuera de la universidad, en esos ámbitos no oficialmente reconocidos como creadores de pensamiento, ¿no? Y el último elemento que quería señalar así de partida es la diversidad de la economía feminista, lo mismo que os decía. En economía feminista se mezcla gente que somos economistas y venimos de formación, cada quien de donde venga, de formación marxista, de formación neoclásica, institucionalista, keynesiana, lo que sea, y feminismos súper diversos también, feminismo liberal, feminismo radical, feminismo posmoderno. Entonces, esas dos conjunciones generan la explosión de una diversidad enorme. Además hay otro elemento, que es joven, o sea que no lleva 200 años de historia, lleva unas cuantas décadas. Entonces, por ser joven y por esa pluralidad de partida, de las formaciones de partida, se construye unas miradas feministas sobre la economía muy diversas. Pero además de eso, yo creo que la economía feminista no tiende a crear un cuerpo teórico uniforme, un bloque monolítico, ni unas propuestas políticas monolíticas. Es decir, que la diversidad es parte como del ADN, porque precisamente se admite el diálogo, no se cree en la existencia de una verdad única y verdadera y no se hace una apuesta por buscar una única explicación del mundo, sino que se admite que puede haber distintas explicaciones del mundo que coexistan y que se retroalimenten unas a otras, que la relación entre ellas no tiene que ser como yo tengo la verdad y tú no la tienes, te voy a convencer de la mía, sino vamos a poner a dialogar mi verdad y tu verdad. Entonces, esta idea de la diversidad, de la reflexividad, de la parcialidad del conocimiento es propia de la epistemología de la economía feminista y de algunas otras ramas de pensamiento económico crítico, no de todas, ¿no? A pesar de esa diversidad, hay elementos en común que se relacionan con lo primero que dije antes. Yo creo que, por resumir mucho, podemos decir que hay 3 rasgos definitorios. Voy a terminar tirando el ordenador que me veo. Vale, gracias. Hay 3 rasgos definitorios de la economía feminista. Podríamos decir, primero, que se intenta entender y superar las desigualdades entre mujeres y hombres, es decir, que se otorga a las relaciones de género relevancia analítica en el marco de la economía. Se entiende que las relaciones económicas están atravesadas por relaciones de género de poder y se intenta entender ese proceso. Dicho de otra manera, se intentan rastrear las dimensiones heteropatriarcales del sistema capitalista. En segundo lugar, se considera que esto no se puede hacer si no cambiamos la propia idea de qué es economía. Y decimos, economía no es solo, insisto, mercados, y economía no es solo aquello que se puede contabilizar, sino que economía son, diremos, el conjunto de procesos que satisfacen las necesidades de la vida, sean o no en los mercados. Y todo esto no es reductible a enfocarse únicamente en los mercados. Y en tercer lugar, o ahí he puesto el primero, que todo esto no se hace solo por amor al saber y por amor al arte, sino que se hace para transformar un mundo que se considera injusto. Es decir, que se considera que todo pensamiento científico, si queréis, es siempre social y político y que por tanto hay que explicitar el lugar político desde el que se habla. Porque siempre que creamos pensamiento, que creamos teoría, que hacemos investigación, que hacemos economía, estamos construyendo un determinado sistema socioeconómico. Entonces, esto hay que explicitarlo. Por tanto, se intenta analizar para incidir políticamente. Desde la economía feminista se considera que los paradigmas económicos no feministas, digamos, tienden a compartir una serie de rasgos, decimos, androcéntricos y economicistas, que podríamos resumir en 2. Primero, que en general niegan significado económico a las relaciones de género, es decir, es algo que pertenece a lo social y que en un segundo momento puede aterrizar en la economía, pero no es en sí económico, o bien porque se considera que la economía es un terreno libre de relaciones de poder, economía neoclásica, ortodoxa, o bien muchos enfoques críticos porque consideran que las relaciones económicas significativas de poder son las relaciones de clase. Entonces, en este sentido se niega significatividad económica a las relaciones de género. Este es un primer sesgo, ¿no? Y el segundo, decimos que la economía se ve desde la experiencia masculina, donde el trabajo primordial, esencial, que otorga identidad es el de mercado. Y entonces se considera que economía es solo lo que pasa en el ámbito, decimos, de
luego hemos llamado producción, trabajo remunerado, y se niega significado económico al ámbito de la reproducción, del trabajo no remunerado. Eso, de nuevo, es lo social, en el mejor de los casos, o son elementos que condicionan la forma de inserción laboral, pero no es en sí mismo objeto de estudio de la economía. Pero luego, además, este es el ámbito de actividad económica principal de las mujeres. Por eso, las mujeres históricamente han tenido unas tasas de inactividad altísimas, de inactividad económica, porque no se estaba llamando economía a ese ámbito. Este ala no podéis ver nada, ¿no? No, solo la esquinita esa, pero no. A mí me da igual, pero si os cambiáis. Bueno, o sea que tampoco... No me voy a rezar. Como veáis, no... Ya, una pone su PowerPoint tan mono y luego no se ve nada. Hace poco estuve en un sitio que no se veía ningún color, con lo cual no se entendía nada de nada. Y creo que aquí los rojos tampoco se ven nada. Bueno, no solo se niega significado económico al ámbito de actividad predominante históricamente asignado a las mujeres, con lo cual las mujeres terminan siendo etiquetadas como dependientes e inactivas, sino que además la teoría económica que se construye para entender ese ámbito que sí se llama economía, se hace desde la experiencia de los hombres. Y yo creo que aquí el caso más claro es el tema de la oferta de trabajo. Es verdad que yo estudié economía hace ya unos cuantos años, pero cuando yo estudié economía laboral, a mí me enseñaron la oferta de trabajo como una elección entre trabajo y ocio. O dedicas tu tiempo a ganar dinero o dedicas tu tiempo a gastar. ¿Qué pasa? Que luego venía la oferta laboral especial de las mujeres, que resulta que no podían elegir entre trabajo y ocio, sino entre trabajo, ocio y trabajo no remunerado. Pero era la específica de las mujeres, la genérica, la oferta, lo que nos explicaba la oferta laboral genérica era la que se construía desde la experiencia masculina de no tener que ser responsable de los trabajos no remunerados, por tanto no tener que preocuparse de qué pasa con eso a la hora de decidir si quieres currar o no quieres currar. Entonces, la teoría económica construida para entender la experiencia de cualquier persona en los mercados realmente está construida a partir de la experiencia masculina de inserción en ese ámbito económico, ¿no? En este sentido podemos decir que hay miradas económicas críticas, economicistas, productivistas, androcéntricas, que yo creo que serían, o sea que no está mal centrarse en entender qué pasa en los mercados. El problema es si decimos que eso es el todo de la economía. O no está mal entender determinadas experiencias en los mercados. El problema es si decimos que eso es la experiencia universal de cualquiera. Entonces, no está en absoluto, está estupendo entender las relaciones de clase. El problema es si decimos que esas son las únicas relaciones económicamente significativas. Entonces, cuando decimos que cuando solo nos enfocamos en las relaciones de clase y cuando solo miramos al ámbito de los mercados y además lo hacemos a través de la experiencia masculina, ahí es donde aparece el problema. Donde aparece, digamos, lo que llamamos el estrabismo productivista. Frente a esto, la economía feminista, uno de los elementos principales fue esa recuperación de todos los trabajos no remunerados. Esto es un cuadro que hizo el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, o sea que no es nada muy feminista precisamente. En base a una serie de encuestas de usos del tiempo, en el 95 calculó el tiempo total de trabajo que se hacía en el mundo para sostener los sistemas socioeconómicos. El cuadradito está dividido, si lo veis, nos podemos fijar solo en el de arriba, porque uno es para países en vías de desarrollo y el otro es para países industrializados, pero no son muy distintos los datos. El cuadradito lo que nos dice es el tiempo total de trabajo que se hace. La parte más oscura es el tiempo total que hacen los hombres y la parte más clarita el de las mujeres. Y luego, de la horizontal para arriba es el trabajo pagado y de la horizontal para abajo el trabajo no pagado. No sé, supongo que como buenos economistas tenéis el ojo bastante rápido para entender gráficos y números. Lo que este cuadro nos viene a decir es algo que se constata en todos los lugares, de manera realmente sorprendente, al margen de los niveles de desarrollo, entre otras cosas. Primero, que hay tanto o más trabajo fuera del mercado que dentro del mercado. Es decir, que cuando hablamos de los trabajos no remunerados, no estamos hablando de una partecita del sistema, que es que estamos hablando de un volumen ingente de trabajo. Hay tanto o más trabajo no remunerado para sostener los sistemas socioeconómicos que tenemos que trabajo de mercado. Segundo,
También se constata prácticamente en todos los lados que la carga global de trabajo de las mujeres es mayor que la de los hombres. Es decir, que las mujeres curramos más. Se constata también de manera transversal, pero que el trabajo de mujeres y hombres se reparte de manera muy desigual. La mayor parte del tiempo de trabajo de las mujeres es trabajo que no se paga, que no tiene derechos sociales, que no se llama trabajo, mientras que la mayor parte del tiempo de trabajo de los hombres sí que está dentro del mercado. Es decir, que hay una división sexual del trabajo que permanece, insisto, de manera sorprendente en distintos países, ¿no? Yo aquí había traído datos para ejemplificar esto a nivel europeo, son de hace, la verdad es que no los tengo súper actualizados, pero son de hace un par de años, pero no merece mucho la pena. Si queréis vemos España, arriba están los hombres trabajan algo así como 6 horas 40 minutos o algo así. Abajo las mujeres que trabajan 7 horas, podemos decir. Aquí podemos decir que no hay mucha diferencia, pero se vuelve a constatar, se trabaja más. Mientras que la mayor parte del tiempo de trabajo de las mujeres es no pagado, el rojo, mientras que la mayor parte del tiempo de trabajo de los hombres es el azul, el pagado, ¿no? Insisto que no me quiero detener en datos, pero para que lo veáis. Otros datos que me parecían relevantes, y son los únicos que traigo en toda la exposición, para insistir que no estamos hablando de una partecita, que estamos hablando de un elemento absolutamente integral y determinante del sistema socioeconómico. Esto es un cálculo de cuántos millones de empleos a tiempo completo son, pues son las horas que dictamine la jornada laboral, todavía no nos han puesto las 65, o sea que a tiempo completo, pero tienen vacaciones, tienen descansos semanales, etc. ¿Cuántos millones de empleo a tiempo completo habría que crear para reemplazar las horas de trabajo no remunerado que se destinan a distintas actividades? ¿Se entiende? ¿Sí, no? Para cuidado de menores habría que crear 1,5 millones de empleos a tiempo completo, estos son datos para España, para sustituir el trabajo no remunerado de los hombres, para sustituir de las mujeres más de 7 millones de empleos, para sustituir el de limpieza casi 1,5 para sustituir el tiempo que dedican los hombres, más de 8,5 millones de empleos para sustituir el tiempo que dedican las mujeres a limpieza. Y la última columna es la comparación con las actuales millones de empleos a tiempo completo que había en ese momento en el mercado laboral. Como podéis ver, no llegaban a 10 en el caso de los hombres, no llegaba a 5 en el caso de las mujeres. Solo para sustituir lo que se hace en limpieza, casi hay que doblar las mujeres que están a tiempo completo en el mercado. Dicho de otra manera, sinceramente considero que es una barbaridad cualquier enfoque económico que pretenda dar una imagen del conjunto del sistema económico sin atender en absoluto a esto, aunque sea solo por el volumen. Ahora bien, el argumento fundamental, creo, no es el volumen de horas, sino el papel sistémico que tienen, ¿no? Entonces, a eso es a lo que vamos. Desde aquí, desde este descubrimiento del otro oculto, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer dos cosas. La cuestión es, ¿dónde situamos la pregunta fundamental? Y la podemos situar en dos sitios distintos. Esto es de nuevo el mismo cuadradito de antes, pero con colorines. Se entiende, ¿no? Se ve bien. ¿Sí? Podemos situar la pregunta fundamental en intentar averiguar cómo el trabajo no remunerado que hacen las mujeres incide en su poca participación en el mercado laboral y cómo desplazar esa diagonal para convertirla en una vertical y acabar con la división sexual del trabajo en el mercado y fuera. Podemos situar aquí la pregunta principal, que sería la parte de arriba, es decir, cómo avanzar hacia un reparto equitativo de todos los trabajos, pero desde otro posicionamiento lo que decimos es, esto no podemos preguntárnoslo siquiera si no entendemos el papel sistémico que juegan los trabajos no remunerados históricamente asignados a las mujeres en sostener los trabajos remunerados históricamente asignados a los hombres. Sin entender este papel, esta relación sistémica, no podemos pretender arreglar el asunto, por decirlo de alguna manera. ¿Qué pasa? Que cuando vamos dando respuesta a esta pregunta, lo que nos encontramos es que que la desigualdad de género juega un papel absolutamente central en mantener a flote el sistema capitalista. Dicho de otra manera, que la igualdad no es alcanzable en el marco del sistema capitalista, porque el sistema capitalista en el que vivimos es per se heteropatriarcal. Que esto es lo que intentaré argumentaros más adelante. Entonces, este es un primer desplazamiento. No nos vamos a centrar en intentar
sacar a la luz ese otro culto, sino en entender ese papel sistémico. Y el segundo desplazamiento, pero que yo creo que se va más lento, es que la economía feminista se ha centrado mucho precisamente en el trabajo. Desde ese enfado, con lo que curramos y ni se nos paga, no tenemos autonomía financiera, no tenemos derechos sociales, no tenemos un reconocimiento social. El enfado por el injusto reparto de los trabajos se ha centrado mucho en los trabajos, pero de ahí hemos ido pasando poco a poco a preguntarnos más bien, pero ¿y estos trabajos? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Para qué los trabajos? ¿Qué bienestar, qué idea de bienestar y qué idea de economía están sosteniendo los trabajos? Dicho de otra manera, no nos preocupa solo cómo se reparten los trabajos o los recursos, sino qué idea de bienestar, qué idea de vida que merece ser vivida están sosteniendo esos trabajos y esa generación de recursos. Entonces hemos ido haciendo un desplazamiento paulatino, insisto, desde el trabajo hacia una pregunta más integral de qué vida queremos tener y luego qué trabajos son necesarios para sostener esa vida, pero no dando por hecho que estos son los trabajos que hay y veremos cómo los repartimos. No sé si se entiende. Entonces yo creo que estamos en ese desplazamiento. Tenemos distintas perspectivas feministas, distintas miradas feministas sobre la economía. Esto es un repaso rapidito, ¿eh? Por un lado, lo que podríamos llamar la economía del género. La economía del género sigue centrada en el cuadrado naranja. En los mercados, en el trabajo remunerado, en el ámbito de la producción, como queramos llamarlo, intentando entender las brechas de género. Desigualdad salarial, desigualdad en tasas de actividad, desigualdad en tasas de temporalidad, de lo que sea. Desigualdad en el acceso a préstamos, es decir, también en los mercados financieros o en el acceso a otro tipo de recursos. Pero sigue dejando en la sombra ese otro oculto. La economía feminista aparece cuando eso se saca a la luz. Pero primero se saca desde esa mirada que os decía dual. Dejamos intocado toda nuestra comprensión de los mercados e intentamos rescatar o entender esa otra dimensión de la economía. Pero como si ese sacar a la luz esa otra dimensión de la economía no nos obligara a replantearnos nada de lo que ya sabíamos. Y de ahí, más bien, por eso lo llamamos economía feminista de la conciliación o integradora. Tampoco tenemos un nombre único, ¿no? Pero intentamos integrar lo que ya sabíamos, las teorías que ya teníamos, con el aprender, el analizar y el comprender nuevas esferas económicas que antes pasaban desapercibidas. En un segundo momento lo que hemos visto es que ese sacar a la luz del otro oculto nos obliga a replantear toda la mirada. Pongo un ejemplo muy claro. Decimos que crecimiento económico no es crecimiento de mercados y además crecimiento de esa otra esfera, sino que es que nos vamos a replantear el sentido mismo de lo económico que sucede en los mercados. Es decir, hay muchos procesos de mercado que no son economía si lo miramos desde una perspectiva vital, porque son más destructivos de vida que generadores de vida. Entonces, si decimos que economía no es lo que pasa en los mercados y otra cosa que sacamos a la luz, sino que economía son los procesos que satisfacen las necesidades de la gente, los procesos, decimos, que sostienen la vida, podemos decir que hay muchos procesos de mercado que son directamente antieconómicos y que, desde una mirada crítica, por ejemplo, podríamos querer eliminar, desde una mirada más decrecentista. Entonces, dicho de otra forma, desde la idea de cuál es su impacto en la vida, vamos a reevaluar el funcionamiento de todo el sistema socioeconómico. Y vamos a reevaluar también nuestras propias vidas económicas. Entonces, desde ahí pasamos, insisto, a la noción de sostenibilidad de la vida. Economía son los procesos que ponen las condiciones de posibilidad para vivir vidas que merezcan ser vividas. Y aquí estamos abriendo la pregunta de qué es una vida que merece ser vivida. El problema es que toda teoría económica tiene una noción de cuál es la vida que merece ser vivida detrás, pero no se explicita, no se dice. Entonces lo que decimos es, vamos a explicitarlo, cada quien, cuál es la vida que queremos, que consideramos que merece ser vivida. Vamos a decirlo, vamos a ponerla en discusión y así podremos construir otra cosa. La economía ortodoxa tiene una noción muy determinada. Vivir bien es consumir de manera creciente y limitada en el mercado. Pero de esto no discutimos, se da por hecho que el objetivo de la economía tiene que ser este porque el bienestar es eso. Entonces desde aquí lo que hacemos es ponerlo en cuestión. Preguntarnos, insisto, cuál es la vida que merece ser vivida. El primer enfoque podríamos llamarlo algo así como añada mujeres y revuelva,
Es decir, dejamos todo igual, desagregamos unos datitos por sexo, calculamos unas brechas de utilizar el otro oculto. Y el último nos proporciona lo que os comentaba, esa mirada transversal. Dicho de otra manera, decimos, no se trata de a la producción sumarle la reproducción. ¿De qué nos importa producir nada si no es para reproducir la vida? Con lo cual, la mirada transversal tiene que ser la reproducción de la vida. Como la reproducción se entiende como la antítesis de la producción, cambiamos, digamos, el nombre y hablamos de sostenibilidad de la vida. Los distintos enfoques se diferencian no solo a nivel, podríamos decir, del objeto de estudio, que es de lo que hemos estado hablando, sino a nivel también metodológico. El Añada Mujeres y Revuelva, la economía del género, que es algo que está teniendo bastante cabida en las universidades, porque precisamente toda mirada feminista es mucho más fácilmente asumible en el marco de la academia, cuanto más despolitizada esté y cuanto menos altere lo que había de partida. Entonces el enfoque de Añada Mujeres y Revuelva tiene el mismo problema que la economía neoclásica, que el objeto de estudio está limitado por el método que tenemos. Entonces, ¿esto no lo puedo cuantificar? Pues no lo puedo estudiar. Entonces, hay un objeto limitado por un método preexistente. Vamos haciendo paulatinamente una ruptura con esto y vamos buscando distintos métodos que nos permitan entender el objeto de estudio que queremos analizar. No hay un método predefinido. Buscamos un método que nos permita, insisto, resolver aquello que queremos entender. Y aquí caemos en esos grandes males de la interdisciplinariedad, o lo que, yo creo que esto es un debate también dentro de la economía crítica, el eclecticismo, que lo llama alguna gente, que es muy crítica con el eclecticismo. El eclecticismo, como te voy a contar cualquier cosita que al final diga lo que yo quiero, yo consideraría también que es un problema, pero el eclecticismo entendido como vamos a buscar el método que mejor nos resuelva aquello que necesitamos entender, que nos obligan muy mucho a romper con la metodología estricta que nos enseñan en las facultades, ¿no? Esta parte de abajo ya no la veréis la mayor parte, pero habla de el distinto posicionamiento epistemológico, es decir, qué consideramos que es la ciencia y cómo se hace ciencia. Entonces, desde un punto de partida ilustrado, donde buscamos la verdad verdadera, que además es única y que además es universal, vamos cada vez más pasando a la idea de que no hay una única verdad, que lo que hay son verdades parciales y distintos puntos de vista que coexisten, sin que esto signifique que cualquier cosa vale. Es decir, sin que esto signifique que vayamos a caer en el relativismo de que cada quien ve las cosas de una manera y entonces no hay manera de decir nada. Entonces se va buscando lo que se llama el posicionamiento epistemológico de los conocimientos situados. No me detengo, si a alguien le interesa, al final hablamos más de ello. Y en este sentido también vamos pasando de intentar entender el capitalismo a intentar entender el capitalismo heteropatriarcal, porque decimos que el sistema económico que tenemos no es solo capitalista, sino que también es heteropatriarcal, pero además decimos es que además de heteropatriarcal es racista, y es colonialista, y es medioambientalmente destructivo, como ya ha contado Óscar Carpintero. Es lo que decimos el capitalismo heteropatriarcal racialmente estructurado, globalizado. El capitalismo colonialista, racista. Entonces la cosa es, ¿y cómo lo llamamos? A mí me gusta esta expresión de esa cosa escandalosa. Entonces, el objetivo de la economía es entender cómo funciona esta cosa escandalosa, que además de capitalista es otras perversiones, ¿no? Y por último, todo esto tiene profundas implicaciones en términos políticos, es decir, ¿cuál es la política que hacemos desde aquí? El primer enfoque de Añada Mujeres y Revuelva, no sé cómo lo he puesto ahí, pero en todo caso, digamos, apostaría por la igualdad en el marco del sistema. Inserción en el mercado laboral, inserción en los mercados financieros, ruptura del techo de cristal, etc. El segundo marco apostaría más bien por la idea de estado del bienestar y socializar los cuidados, es decir, sacar mucha parte de los cuidados fuera y avanzar hacia un reparto equitativo entre mujeres y hombres en el marco de un estado del bienestar ampliado. El último marco apostaría más bien por una transformación sistémica en la línea de lo que podríamos llamar el decrecimiento ecofeminista y en la línea de la apuesta por el buen vivir. Entonces, a nivel político, como me voy a centrar más en el nivel analítico, pero que sepáis que están esas derivaciones políticas y si queréis luego las hablamos en el debate.
critica a los enfoques androcéntricos desde esta perspectiva de sostenibilidad de la vida. Primero, ¿de qué vida estamos hablando? ¿Quién es ese Homo economicus que nos venden? Que llegas en primero de carrera y te hablan de Robinson Crusoe y te explican cómo Robinson Crusoe baja y sube la palmera y se compra y se vende los cocos a sí mismo y se da vacaciones y se paga un salario, y con eso te explican la elección entre trabajo y ocio, y luego Robinson Crusoe descubre que existe la pesca y entonces introducimos el intercambio con Robinson Crusoe, que se compra cocos y se vende pescado. Es un delirio absoluto. Pero ¿cuál es la perspectiva de la vida en sí misma que está detrás de este delirio? Entonces hay una crítica a los Homo economicus y una crítica a cómo sostiene su vida ese Homo economicus, a cómo nos venden que sostiene su vida a través de, dicen, de la producción. Entonces, la crítica al Homo economicus, voy rápido por todo, porque yo qué sé, he decidido como lo que he dudado si contar menos cosas y detenerme más, o contar más y detenerme menos, y he optado por esto último porque a cada quien se le puede encender la chispita por un lado distinto. Entonces voy rápido en esto también. Crítica al Homo economicus en muchos sentidos. Hay una crítica profunda a cuál es el proceso de toma de decisiones, ese proceso de maximización individual de la utilidad, de ese análisis coste-beneficio, basado en esos comportamientos individuales egoístas. Entonces se habla de como la naturaleza mucho más compleja de lo que es las interacciones humanas, los procesos de toma de decisiones, que además del egoísmo está el altruismo, pero existen otras muchas motivaciones. Entonces, bueno, por ahí hay toda una crítica. Pero sobre todo la crítica es a si entendemos la economía como ese terreno donde estamos funcionando sujetos autosuficientes, como Robinson Crusoe. Oye, que llegamos creciditos, sanos, estupendamente a la isla, súper sanos, súper adultos, nunca hemos sido niños, nunca hemos tenido una enfermedad, no nos caemos de la palmera y nos quedamos con una paraplegia, no nos hacemos viejos. La economía solo aborda esos sujetos que se supone que se valen por sí mismos a través de la inserción en el mercado. Y nos preguntamos, ¿la economía realmente es esto? De hecho, ¿la vida realmente es esto? ¿La vida es una experiencia de autosuficiencia? Y lo que decimos es, bien al contrario, la vida no es una experiencia de autosuficiencia. La vida es una experiencia de mutua interdependencia. La vida es una experiencia, decimos, de vulnerabilidad. La vida es posible, pero la vida no es segura. La vida no es por milagro. La vida no es por intervención divina. La vida no es por casualidad. La vida es, decimos, si la cuidamos, si ponemos sus condiciones de posibilidad. La vida es vulnerable y la única manera de hacerse cargo y hacer frente a la vulnerabilidad de la vida es en relación con el resto. Es en interdependencia. Por tanto, la economía no podemos nunca entenderla como el sumatorio de comportamientos individuales de sujetos autosuficientes, sino como redes de interdependencia. Luego diremos también, la interdependencia, cuando digo interdependencia no estoy diciendo nada bueno en sí mismo, estoy nombrando algo que es. El problema es que la interdependencia hoy se niega, se oculta y se termina resolviendo en términos, decimos, de explotación y de desigualdad, donde hay vidas que valen más que otras, que explotan a esas vidas que valen menos, y que al explotar esas vidas que valen menos se dibujan a esas mismas como las vidas de los sujetos autosuficientes, que son quienes encarnan el sueño americano, si quieres, ¿no? Entonces, que la vida que tiene que resolver la economía no se trata del sumatorio de vidas individuales de sujetos autosuficientes, sino la vida en común de sujetos que somos vulnerables e interdependientes. Otra pregunta, ¿qué es eso de la naturaleza al servicio del hombre? La isla desierta, no había nada, fíjate, solo estaba la isla, que no tenía vida. Entonces la naturaleza como un recurso al servicio del delirio occidental y civilizatorio de crecimiento, industrialización, desarrollo, progreso. Frente a esto, lo que decimos, y esta es una crítica que viene mucho más desde el ecologismo, es que la vida es ecodependiente, que la vida de la gente no es nada sin un planeta vivo que nos acoge y donde habitamos. Entonces no es un recurso para nuestro proyecto de desarrollo, sino que nuestra vida está en el marco de un planeta vivo más amplio. Nos preguntamos entonces cuál es la cara oculta de este Homo economicus que nos venden. Y decimos, la cara oculta es precisamente la naturaleza que está sujetando esa vida ecodependiente, las mujeres en gran medida que se están haciendo cargo de muchas de las dimensiones de vulnerabilidad de la vida, y las clases sirvientes
que se hacen también cargo de muchas de las dimensiones de la vulnerabilidad de la vida que negamos, ¿no? Entonces hay caras ocultas en ese supuesto sujeto autosuficiente. Y decimos también, ¿y cuál es el rostro que está detrás de este sujeto que supuestamente no es nadie porque podría ser cualquiera? Y decimos, hay un rostro muy concreto. Es un hombre, es blanco, es adulto, tiene una funcionalidad normativa, probablemente es heterosexual, probablemente es del norte, es lo que llamamos el BBVA, el blanco, burgués, varón, adulto. Entonces, el Robinson Crusoe no es cualquiera, es el BBVA, es un sujeto determinado, que es la vida que se pinta a sí misma como la que de verdad merece ser sostenida por el conjunto del sistema y, ojo, ser rescatada en tiempos de crisis, como se ha visto ahora. La vida que de verdad merece ser rescatada en tiempos de crisis es esta a costa del resto. Lo que diremos también es que esta cosa escandalosa no establece una ruptura clara entre el BBVA y el resto, sino que nos va posicionando en, digamos, en una escala jerárquica y de mutua competencia o de mutua relación de poder. Dicho de otra manera, que hay una única vida que es la que de verdad merece, que es la que sale privilegiada del proceso de acumulación de capital, diremos, a costa de los malos vivires desiguales del resto que rompemos con la norma del BBVA. Si eres mujer, tienes más riesgos que si eres hombre. Si eres del sur global, tienes más que si eres del norte. Si eres persona anciana, tienes más que si eres joven. Si tienes una funcionalidad no normativa, tienes más riesgos que si tienes una funcionalidad normativa. En la medida en que te alejas de ese sujeto único que se impone como la única vida que merece, tienes distintos riesgos vitales en el marco de un sistema capitalista que pone los mecanismos para que las vidas del resto se precaricen para poder sostener plenamente una única vida, ¿no? Y en segundo lugar decía la crítica, por un lado, al qué vida y al cómo sostenemos la vida. El cuento que nos venden es que sostenemos la vida a través de la producción que se realiza en las empresas, que genera bienes y servicios que llegan a los hogares a través de la fuerza de trabajo, bueno, el flujo circular de la renta más simple, con flujos de bienes y servicios reales, las flechitas moradas, que se corresponden con flujos monetarios, que son las flechitas blancas. La única iniciativa económica está en el ámbito de las empresas. En los hogares resulta que el dinero llega y sale convertido en gente, automáticamente. Entra un asiento bancario y sales tú, lavada, estupenda, alimentada, sana, dormida, con una casita, con tu ropa limpia. Entra dinero y sale cocina, cocinada, automáticamente. Entonces, la economía considera que el proceso por el cual el dinero se convierte en gente es automático y no es económico. La labor primera de la economía feminista es desvelar cómo este proceso de automático no tiene nada. Esto es precisamente la idea de la autosuficiencia. Entra dinero y sale gente. Te insertas en los mercados y la vida se sostiene automáticamente. Decimos, aquí hay procesos muchísimo más complejos que tenemos que desenredar, que tenemos que entender. Entonces, las críticas a la idea de la producción, yo creo lapidarias, son dos. Por un lado, la del ecologismo, que dice aquello de que la economía es un subsistema abierto en un planeta cerrado, que no intercambia materiales con el exterior, y que la economía lo único que hace es extraer y transformar lo que ya estaba y generar residuos, pero no crea ni produce nada nuevo, que de hecho la ilusión, el sueño de la producción, en base a una medida artificial de la riqueza que es el dinero, nos permite obviar el problema de los límites físicos del planeta y habernos llevado a una situación donde ya nos hemos cargado los límites físicos del planeta. Entonces, la crítica del ecologismo lapidaria es directamente: la producción no existe. Lo único que hacemos es extraer, transformar y generar basura. La crítica desde el feminismo es decir que la producción tiene un otro oculto, que es ese ámbito de la reproducción, de los cuidados, el trabajo no remunerado, los trabajos invisibilizados. Tampoco tenemos muy claro cómo llamarlo, ¿no? Creo que me voy a saltar. Este es un esquema de la renta ampliado de Antonella Picchio, que es una economista italiana, donde de la horizontal para arriba tenéis toda la parte de producción mercantil y de la parte para abajo tenéis, de la horizontal para abajo tenéis lo que se podría llamar el espacio de sostenibilidad de la vida. Lo que os decía es que cuando el dinero llega a través de la forma salario a los hogares, no se traduce inmediatamente en bienestar y en gente, sino que aquí abajo hay todo un proceso complejo
de cómo se da ese proceso de sostenimiento de la vida y cuáles son las funciones del trabajo no remunerado. Lo dejo ahí para quien quiera verlo, ¿no? Porque como voy un poco mal de tiempo, prefiero centrarme en esto. En primer lugar, decimos, sostenibilidad de la vida en el centro es la apuesta básica de la economía feminista. Cuando hablamos de la vida, estamos diciendo que la vida tiene dos condiciones inescapables, que la vida es vulnerable y por tanto interdependiente y que es ecodependiente. Y estamos diciendo también que cuando desde la economía feminista nos preguntemos si la economía va bien o va mal, no nos vamos a preguntar por los índices de mercado, ni siquiera nos vamos a preguntar por las tasas de empleo ni por las tasas de consumo. Nos vamos a preguntar por cómo va la vida, pero no la de cada quien por separado, sino la vida del conjunto, todas las vidas en su diversidad. Por tanto, la economía no puede ir bien si van bien unas vidas a costa de otras vidas. Hay un criterio ético-político de universalidad que nos sirve para valorar cómo va la economía. Y otro criterio ético-político no solo de universalidad, sino de singularidad. Si ponemos en marcha un sistema económico que sea capaz de reconocer la diversidad vital, de responder a todas las vidas, de resolver la vida en común, atendiendo a la diversidad de la vida. Eso es que la economía vaya bien para la economía feminista. Claro, desde esta óptica la economía va bastante mal. Entonces, como punto de partida, insisto, esas dos condiciones inescapables de la existencia y esos dos criterios ético-políticos irrenunciables. Y como punto de partida del cómo, ese intento de sacar a la luz todas esas esferas, procesos y sujetos que suelen permanecer ocultos y preguntarnos por cómo se dan en el marco de un planeta vivo. Dicho de otra manera, aquí me estoy soltando un poco el rollo. Estoy intentando resaltar puntos de engarce con la economía ecológica, pero que son puntos de engarce que no están suficientemente desarrollados, que necesitamos desarrollar más. Desde aquí, las preguntas analíticas son varias. Y estoy hablando de cuáles son las preguntas fundantes de la economía, para la economía feminista. Por un lado, la pregunta es si existe una noción hegemónica de cuál es la vida que queremos vivir. ¿Y cuál es esa noción hegemónica? Y si esa noción está en disputa, por ejemplo, por otras nociones, si está cambiando nuestra propia idea de qué es el bienestar, por ejemplo, porque se está individualizando cada vez más, o porque estamos renunciando a derechos sociales como parte de la idea de lo que es el bienestar, o al revés, estamos yendo hacia la construcción de una noción más colectiva de la vida que queremos vivir. Entonces, estas preguntas no son de la sociología, son de la economía en sí misma. Porque economía es el sistema de generación de recursos que sostiene esta idea de la vida. Nos preguntaremos si la noción hegemónica de vida respeta criterios de universalidad y de singularidad, y nos plantearemos también si queremos contribuir a construir otra idea de la vida que queremos vivir. Si queremos que nuestro ejercicio, nuestro trabajo analítico sirva para construir otra idea de a qué bienestar aspiramos, ¿no? Y a nivel de los cómo, las preguntas analíticas básicas serán cuáles son las esferas socioeconómicas que están en funcionamiento, sin dar por hecho que sean los mercados capitalistas. Tenemos una economía que está súper construida para entender el capitalismo, y en el capitalismo en el norte global, y que luego intentamos meter con calzador a otras realidades económicas, y no calza, porque no está pensada para entender la diversidad de las formas de organización económica. De hecho, para entender luego otros sitios tenemos eso de la antropología económica. Pues está la economía, la de verdad, que es la nuestra, y luego la antropología económica, que es para entender esas formas de esos otros subdesarrollados, ¿no? Entonces, es más bien echar un paso para atrás y abrir la cabeza a la posibilidad de que existan distintas esferas socioeconómicas, además de los mercados capitalistas. ¿Qué prioridad dan a la vida? ¿Cómo reconocen las necesidades de la vida? ¿Cómo reparten los trabajos? Y ya... Bueno, esas eran como preguntas fundantes, digamos, de la economía feminista. Intentar, insisto, desnaturalizar los mercados capitalistas. Pero, me salto todo esto porque no tenemos mucho tiempo, el intento de construir nexos entre el ámbito de lo micro y el ámbito de lo macro, porque tenemos también teorías económicas muy extendidas que van a entender ámbitos muy macros o ámbitos muy micros. La teoría neoclásica empieza a lo micro y luego desde ahí deriva todo lo demás. Entonces, aquí intentamos hacer un engarce, empezar desde distintos sitios y también hacer un engarce entre la dimensión discursiva y simbólica de la realidad y la dimensión más material.
No se trata solo de entender las estructuras materiales, sino también las estructuras discursivas y ver cómo se reconstruyen de manera simultánea. Si esto es, digamos, como el planteamiento de partida de la economía feminista, ¿cómo aterriza todo esto en el marco, voy a centrarme aquí sí, del capitalismo heteropatriarcal? Dicho de otra manera, todo lo que digan adelante va a tener profundos sesgos norcéntricos, podríamos decir, porque no voy a meterle una dimensión global al asunto, va a tener sesgos antropocéntricos, porque me voy a dejar el tema de la economía ecológica de lado. ¿Cómo aterriza en el capitalismo heteropatriarcal, lo anterior? Nuestra mirada económica habitual tiende a mirar solo dos esferas, mercados y Estado. Lo que estamos diciendo es que pueden, y que de hecho existen otras esferas, que los hogares son una institución económica fundamental, que tiene que ver con ese otro culto del que hablaba antes, que tiene un volumen enorme, pero también da cabida a la posibilidad de las redes sociales, de la comunidad, de la economía social y solidaria, del tercer sector, como lo queramos llamar. Eso también juega un papel económico y podemos, si queremos, potenciarlo. E intentar entender las interrelaciones complejas que existen en todo ello, ¿no? Además de pensarlo, como decía antes, en el marco un planeta vivo. Si vamos a ampliar la mirada y a ver distintas esferas de generación de recursos, la primera que tenemos es la de los mercados, pero decimos, los mercados no son per se capitalistas. ¿Qué pasa en los mercados capitalistas de peculiar respecto a otros mercados? Y lo que decimos es que los mercados capitalistas se mueven por una lógica de acumulación de capital, donde el dinero se convierte en el fin en sí mismo. El dinero deja de ser un medio para facilitar el intercambio, como nos han vendido, al menos a mí, en las clases de economía, y el dinero se convierte en el fin, se convierte en el mecanismo que permite acumular poder y recursos. Lo que decimos es que bajo el dominio de la lógica de acumulación, la vida está siempre amenazada, que existe un conflicto estructural e irresoluble entre garantizar el buen funcionamiento del proceso de acumulación de capital y garantizar el buen funcionamiento del proceso de sostenibilidad de la vida en común y en interdependencia. Decimos claramente, la economía ecológica nos lo ha mostrado, que la lógica de acumulación, el funcionamiento de la lógica de acumulación de capital se basa en la depredación del planeta, pero decimos también que se basa en el expolio de la vida humana. Y esto es una manera de renombrar el conflicto capital-trabajo, en dos sentidos. Por un lado decimos que el conflicto no es solo con el trabajo asalariado, sino con todos los trabajos, también los no remunerados, y que los demás trabajos no son reductibles a la idea de trabajo asalariado. Es decir, que no podemos entender a través de la figura del trabajo asalariado todo el resto de trabajos. Entonces el conflicto es con todos los trabajos, pero más allá. El conflicto es con la vida misma, y nuestras vidas no son reductibles a trabajo. No podemos entender el ataque sobre nuestra vida únicamente a través del ataque sobre la dimensión de nuestra vida, que es ser mano de obra. Entonces decimos que el conflicto es más profundo con la vida misma. Y de nuevo, como voy mal de tiempo, paso un poco rápido con esta parte, pero si queréis, porque esta idea de intentar desarrollar la noción del conflicto capital-vida, yo creo que se lastra un poco, ¿no? Entonces lo que decimos es que bajo la lógica de acumulación de capital, siempre hay dimensiones de la vida que sobran, que no son rentables al proceso de acumulación de capital y que se tienen que resolver desde otros sitios, que siempre hay vidas enteras que sobran, entonces hay dimensiones de la vida que son sobrantes y vidas enteras que son sobrantes, pero sobre todo el problema es que el balance conjunto del proceso económico movido por la lógica de acumulación de capital es destructivo en términos vitales en vez de generador de vida. Y lo que decimos es que el conflicto está siempre latente, aunque en momentos parezca desaparecer, como ha parecido desaparecer con los años del estado del bienestar y luego ha reaparecido en toda su virulencia con la crisis en los últimos años, ¿no? Entonces, que el conflicto es estructural y es irresoluble. Es estructural y es irresoluble, y decimos que la lógica de acumulación de capital, decimos también, no es solo capitalista, sino también, y lo dejo de nuevo aquí apuntado, es una lógica que encarna en sí misma los valores que podríamos decir antropocéntricos, es decir, de creer que el hombre está en el centro del planeta y que el planeta está a su servicio, pero que encarna también, decimos, los valores de la masculinidad, donde el trabajo de resolver la vida, los trabajos que no dejan huella, no valen nada si no es para con la vida hacer algo que sea
más alto, más lejos, más fuerte. Entonces decimos que esta idea de la lógica de acumulación de capital, donde las economías de subsistencia, por ejemplo, no son válidas porque se mantienen siempre inamovibles, sino que la economía capitalista que satisface deseos es superior porque va más allá, encierra en sí valores asociados a la masculinidad en el marco del sistema heteropatriarcal. Nos preguntamos cuál es el papel aquí del Estado. Y decimos, el papel del Estado es la principal institución reguladora y mediadora en este conflicto entre el capital y la vida. Pero por mucho que lo intente, el Estado no puede anular el conflicto. El estado del bienestar es el intento de generar condiciones de vida dignas en el marco de una economía de mercado capitalista. Es el intento de conciliar lo irreconciliable. Tiene distintos mecanismos para intentar conciliar lo irreconciliable, pero en última instancia el conflicto siempre estalla. Y en última instancia, el estado del bienestar siempre se ha construido sobre la división sexual del trabajo, precisamente porque la división sexual del trabajo permitía ahogar gran parte del conflicto en ese ámbito que eran los problemitas de las mujeres. Nos preguntamos, acto seguido, si existe un conflicto estructural irresoluble, ¿cuál es el proceso que en última instancia garantizamos como conjunto social? Y decimos, como conjunto social, lo que estamos garantizando es que funcione el proceso de acumulación de capital. Y por eso decimos que los mercados capitalistas se sitúan en el epicentro de nuestra estructura socioeconómica. Esto es tautológico en el marco del capitalismo, ¿no? Pero decimos que se sitúan en el epicentro a nivel material porque determinan cómo es el proceso de producción, qué se produce, cómo se produce, cuándo se produce, quién se beneficia de lo que se produce. Definen también la regulación de los tiempos, y el tema de los tiempos de vida humana y no humana consideramos que es fundamental. Definen la ordenación de los espacios y han definido, como dicen desde la economía ecológica, incluso una nueva etapa geológica, lo que se llama el antropoceno, ¿no? Pero están también en el centro a nivel simbólico, es decir, a nivel de construir nuestra propia idea de cuál es la vida que queremos vivir. Y a nivel político, porque están en el centro también de cuáles son nuestras estrategias de lucha política y qué es lo que buscamos con nuestras luchas políticas. Decir que los mercados capitalistas están en el epicentro implica reconocer un problema grande, cómo mirar desde fuera una sociedad donde los mercados están en el centro. Reconozco que lo de que la gente se mueva no es lo más fácil para mantener el hilo, perdonadme. Entonces decimos, un conflicto estructural irresoluble, el Estado que no puede hacer desaparecer el conflicto y que en última instancia, como conjunto social, optamos por garantizar el proceso de acumulación. La pregunta entonces es, ¿y cómo se resuelve la vida? Si la vida está siendo atacada y la vida no es una responsabilidad colectiva, ¿cómo se sostiene la vida? Y aquí yo creo que es donde da el paso la economía feminista, que no dan otras escuelas de pensamiento económico crítico con las cuales gran parte de lo anterior se puede compartir. Y lo que decimos es que esto no es el todo de la explicación, pero consideramos que es un elemento clave en la explicación. Un elemento fundamental en resolver la vida en el marco de un sistema que la está atacando son lo que llamamos los cuidados. Entendiendo los cuidados, yo diría como los trabajos residuales del capitalismo heteropatriarcal. La contracara del trabajo asalariado sometido a la lógica de acumulación. Son esos trabajos que se encargan, primero, de cerrar el ciclo económico. El ciclo económico no se cierra en el mercado, no lo cierran las instituciones públicas. Se cierra a través de los trabajos de cuidados. Y no quiero hablar estrictamente de trabajos no remunerados. Son los trabajos encargados de cerrar el ciclo económico, es decir, de garantizar que la vida sale adelante, pase lo que pase de manera muy compleja en muchas esferas, de responder, por tanto, a los ataques de la lógica de acumulación. En el momento de crisis se ve claramente los ataques por distintas vías, de recortes de servicios sociales, de recortes de derechos, de inserción cada vez más precaria en el mercado laboral. Quien se encarga de arreglar los desperfectos son los cuidados bajo tres condiciones. Primero, los cuidados se hacen privatizados, los cuidados se hacen feminizados y los cuidados se hacen invisibilizados. Entonces, los cuidados son la contracara, insisto, del trabajo asalariado, los trabajos residuales del capitalismo heteropatriarcal que cierran el ciclo económico y que intentan apañar en la medida de lo posible los ataques de la lógica de acumulación de capital bajo tres condiciones. Primero,
En primer lugar, privatizados. No son responsabilidad del común. Sostener la vida no es responsabilidad colectiva, porque la responsabilidad colectiva está puesta en garantizar que los procesos de acumulación van bien y desde ahí se nos dice que la vida se resolverá. Lo que decimos es la vida se resuelve por otras vías. Entonces no son del conjunto, son de cada quien con los medios privadamente disponibles, con el dinero que tengas y con las redes sociales. Son responsabilidad de las casas. Esto implica decir que los hogares no son solo una institución económica más, es una institución económica fundamental que tenemos que meter en el dibujo, pero más allá son la unidad analítica básica, son la institución económica básica porque es la que asume la responsabilidad de sostener la vida y economía es sostener la vida, por tanto son la que asume la responsabilidad, insisto, de cerrar el ciclo económico. ¿Qué decimos también? Que los hogares no son unidades armoniosas. Como nos lo dibuja muchas veces, como nos lo dibuja la economía neoclásica, el dictador benevolente de la nueva economía de la familia, por ejemplo, pero también gran parte de la economía crítica piensa en las casas como el terreno del amor donde la familia se quiere. Lo que decimos es que los hogares son escenario de profundo conflicto y relaciones de poder, pero también de cierta cooperación, porque si no, el hogar salta. Los hogares son, decimos, unidades en conflicto cooperativo, pero tenemos que ahondar en cuáles son esos procesos de cooperación y de conflicto que se dan en los hogares como un proceso económico fundamental, no como una cosa social. Los hogares, por ejemplo, suelen aparecer para entender a los pobres. Entonces, para entender la experiencia de los pobres, miramos a la familia. Para entender la experiencia del resto, no hace falta mirar a la familia. No es que las mujeres todas nos acoplemos 100% a eso, pero sí que hay una línea de concordancia. El problema es cuando ya te desvías demasiado y no eres reconocible. Ahí viene la sanción social. Entonces, hay una construcción de la masculinidad, decimos que es una construcción de sí para sí, a través de la inserción en el mercado, de realizar los trabajos remunerados, de ser reconocible en una profesión. Y que en la masculinidad, los trabajos masculinizados tienen mayor prestigio social cuanto mayor prestigio de mercado tengan. Cuanto más importante sea tu trabajo como ingeniero y más te paguen, más se te valora. ¿Qué decimos? Que en los trabajos feminizados es lo contrario. ¿Cómo vas a pedir que te paguen para cuidar a tus hijos? Si les cuidas porque los quieres. ¿Cómo vas a pedir que te paguen por tener sexo con alguien? Si el sexo hay que hacerlo por amor. En los trabajos feminizados, el prestigio social, la buena mujer, la buena madre y esposa es la que lo hace gratis y por amor. Entonces hay una relación inversa entre reconocimiento de mercado y reconocimiento social en los trabajos feminizados. Y la feminidad es una construcción que hacemos de nuestra propia identidad en función de poner nuestra vida a disposición del resto. Es una construcción, decimos, de sí para el resto, a través no de hacer los trabajos no remunerados, de hacer lo que haya que hacer para que la vida salga adelante. Si estás casada con un señor que trae un ingreso, puede ser encargarte de la casa, pero si no, será ir también al mercado y será hacer cualquier millones de cosas para que la vida funcione y salga adelante. Entonces, es encargarse precisamente de los trabajos residuales. Entonces, la construcción de la feminidad pasa por encargarse de los trabajos residuales que sostienen la vida en el marco de un sistema que la ataca. Y esto en el marco de la crisis se ha visto también claramente, ¿no? Y esto explica en gran medida la distinta inserción de mujeres y hombres en el mercado laboral, la distinta asunción de trabajos no remunerados y las formas mil de trabajo que exceden esa división estricta entre trabajo pagado y no pagado y que últimamente proliferan, ¿no? Decimos que hay una ética reaccionaria del cuidado asociada a las mujeres que está movilizando los cuidados, que es esto de... a ver, esta frase, luego a ver si sabéis de quién les dice. Entre los valores fundamentales que están vinculados a la vida concreta de la mujer, se halla lo que se ha dado en llamar la capacidad de acogida al otro. No obstante el hecho de que cierto discurso feminista reivindique las exigencias para sí misma, la mujer conserva la profunda intuición de que lo mejor de su vida está hecho de actividades orientadas al despertar del otro, a su crecimiento y a su protección. Lo mejor de nuestra vida es el crecimiento del otro, no nuestra vida en sí misma, sino la del resto. Bueno, estas son palabras de Ratzinger. Puede sonar excesivo, pero si rastreamos el pensamiento económico, esta idea de que el ser mujer es darse al otro, lo permea todo y permea la vida cotidiana actualmente y los procesos de resolución de la crisis a día de hoy. Y en tercer lugar, es una responsabilidad invisibilizada.
no en un sentido unidimensional, sino en sentidos varios. Está invisibilizada porque no existen herramientas analíticas y metodológicas para entender qué pasa ahí. No tenemos datos, no tenemos nombres, no tenemos conceptos. Tenemos infinidad de datos, de nombres, de conceptos para entender lo que pasa en el mercado, pero para entender lo que pasa en la vida no tenemos. Está invisibilizada en el sentido que no tiene compensación, es decir, no hay un reconocimiento de mercado, no hay una remuneración, no hay derechos sociales, entonces lo haces por amor, precisamente. Está invisibilizada en el sentido de que no hay tampoco una regulación colectiva y pública de lo que ahí sucede. No se definen competencias, no se definen riesgos laborales, no se definen condiciones de trabajo, de descanso, no se define nada. Pero sobre todo, está invisibilizada en el sentido de que no se construye como terreno de la política, que no se accede a ciudadanía económica y social a través de hacer los cuidados, que a través de hacer los cuidados no te autorreconoces como sujeto de derechos y no te construyes como sujeto político que vaya a cuestionar el conjunto del sistema socioeconómico. Por tanto, no establecemos estructuras políticas para abordarlo, no establecemos reivindicaciones. Dicho de otra manera, la única manera de hacer aceptable vivir en un sistema que ataca la vida es no ver el problema. Y una de las maneras fundamentales de no verlo es construirlo como el problemita de las mujeres en sus casas, no como el problema común que nos afecta al conjunto. Entonces, las visiones economistas críticas que siguen manteniendo en la invisibilidad todas estas cuestiones, de una manera no buscada, perpetúan o colaboran en la perpetuación del conflicto capital-vida porque no están sacando a la luz el ámbito donde se resuelven en su mayor crudeza, ¿no? Decimos que esto es algo que es común tanto al capitalismo de corte más productivista como a modelos más financiarizados, que de hecho está habiendo una profunda agudización del conflicto capital-vida debido a distintos procesos, la financiarización de la economía, por supuesto, el proceso de desposesión de los comunes y de destrucción de formas no capitalistas de economía, el proceso que llamamos de domesticación del trabajo, de mercantilización de la vida en general y de la vida íntima y biológica en particular. Por distintas vías se está agudizando esto. Pero en todo caso, esto era una visión de la crisis, en todo caso, digamos que el conflicto y el papel del heteropatriarcado en resolver el conflicto, que en términos muy simplones podríamos resumir como el capitalismo es un sistema que pone la vida al servicio del proceso de acumulación de capital, el heteropatriarcado es un sistema que garantiza la existencia de sujetos subyugados que se encargan de sostener la vida en un sistema que la está atacando. Todo esto, decía, no está sucediendo únicamente ahora cuando, digamos, la economía real y la producción se ponen al servicio de las finanzas, sino también de antes. Y por eso en términos políticos decimos que no hay marcha atrás. No hay marcha atrás en el sentido de que no es posible la marcha atrás, y aquí la idea fuerte de la economía ecológica de que estamos en tránsito hacia otro mundo distinto, y la idea de que lo que tenemos que hacer es fracasar mejor, porque el modelo del que venimos ya ha fracasado y es irrecuperable, pero también porque no es deseable, porque el sistema era ya biocida, aunque el ataque sobre la vida estaba, digamos, más maquillado. En ese sentido, lo que planteamos es que necesitamos establecer un debate radicalmente democrático sobre cuál es la vida que queremos vivir, cuál es nuestro objetivo como conjunto social que convivimos. Y en segundo lugar, sobre cómo vamos a hacer real una responsabilidad colectiva en poner las condiciones de posibilidad de ese buen vivir. Entonces, que tenemos que abrir el debate no solo de cómo organizamos la economía, sino también de la economía para qué, al servicio de qué vida. Y que en esto lo que necesitamos es buscar medidas, decimos, de resistencia a que ese modelo capitalista heteropatriarcal, esa cosa escandalosa, se vaya afianzando y vaya penetrando en áreas donde no ha penetrado todavía, y medidas, decimos, de transición, que sean capaces de responder a la urgencia al mismo tiempo que sientan las bases de transformaciones sistémicas. Medidas que escapen de esa lógica dicotómica reforma-revolución, ¿no? Entonces, esto sería como el objetivo político en última instancia. Y ya, y esta es la última de verdad, solo por dejar ahí como algunas tareas pendientes de la economía feminista, yo creo que una primera tarea es apostar por hacer más fuerte el engarce entre teoría y práctica, entre construir otra forma de pensar la economía para construir una economía distinta, y hacer esto desde dentro de las instituciones legitimadas, tanto como las que tienen que crear conocimiento como las que tienen que hacer política,
y hacerlo también desde fuera. Lograr el enganche entre, insisto, las instituciones legitimadas como depositarias del pensamiento y de la política y los ámbitos no legitimados, pero donde sabemos que también se crea pensamiento y también se hace política. En segundo lugar, necesitamos afianzar el engarce con otras perspectivas críticas, desde esa idea de que tenemos que establecer un diálogo horizontal y no tenemos que ir a una lucha por quién tiene la verdad, sino que tenemos que contagiarnos mutuamente. Esto implica una apuesta por la transdisciplinariedad, y en una facultad de economía creo que es especialmente importante decirlo. Y en último lugar, tenemos que apostar también por la diversidad de miradas feministas y en concreto, creo que es fundamental, la economía es súper etnocéntrica, está muy centrada en la experiencia del norte global. Tenemos que hacer un esfuerzo especialmente grande por mirar visiones económicas y en concreto la economía feminista, visiones feministas que vengan del sur global. Que por ejemplo nos pueden desestabilizar cosas tan caras, tan queridas para la economía feminista, como la propia división entre trabajo pagado y trabajo no pagado, que para la economía feminista es un pilar. Y sin embargo tú te vas a la experiencia de una mujer campesina que cultiva la chacra con el niño a la espalda y que parte de lo que cultiva se lo come y otra parte lo vende, ¿y qué es eso? No es ni trabajo pagado ni trabajo no pagado, son formas distintas. El mundo rural y la economía popular son, yo creo, otros dos grandes elementos que la economía feminista no alcanza realmente a entender y que son fundamentales. Y esto creo que es algo que otras perspectivas económicas críticas también comparten, la necesidad de mirar, de descentrarnos, de que Europa no es el ombligo del mundo, básicamente, ¿no? Y bueno, yo lo dejo ahí para que haya un poquito de tiempo.